o llevar los sensores a... Es un sensor, llevar los datos de los sensores a la red, ¿no? A su portal, a su aplicación de la web, en el servidor. Bueno, por ahí hay bastante información. Por ejemplo, este es un sensor que trabaja el BM 280, trabaja la humedad, temperatura y presión. Está bastante interesante. Utiliza un protocolo también serial y podemos ver su ficha técnica. Bueno, aquí trabaja igual con el I2C. Sobre el mismo dispositivo I2C podemos conectar el OLED y podemos conectar ese tipo de sensores, ¿no? Ya habíamos comentado ya habíamos comentado varios sensores. Este sensor podemos buscar también su datasheet. Entonces nos vamos a abrir otra pestaña y vamos a colocar su ficha técnica para ver todos los datos, detalles de voltaje y muchas características de cómo funciona la transmisión serial, aunque también hay mucha información relacionada con su programación. Ven aquí, por ejemplo, el encapsulado que manejan ese tipo de sensores. Nos podemos ir de página en página a ver sus características o descargar el PDF, ¿no? Entonces, aquí nos dice sobre el protocolo, cuánto mide también, cuánta corriente maneja. En el caso de cada uno de los sensores, maneja corrientes diferentes, pero muy, muy pequeñas, ¿no? O sea, realmente casi no necesita nada de energía. Bueno, esa ficha técnica normalmente siempre es importante descargarla, ¿no? Entonces tenemos el elemento donde adquirirlo, si queremos contemplarlo, cómo se conecta, vemos la ficha técnica, podemos buscar también alguna aplicación en Python, y podemos ver aquí en Hitchcock, ver algunas drivers. Bueno, aquí hay bastante información relacionada con cómo conectar ese sensor, ¿no?, de temperatura. Algunos lo utilizan para Raspberry, como manejan, la mayoría que maneja Raspberry maneja también para Python. Es el sensor. Ahí están sus terminales. Vean aquí cómo se conecta. Efectivamente aquí la conectan a otra tarjeta que no es el ESP32, pero manejan también algunas librerías, ¿no?, que aquí incorporan también para medir la temperatura. Bueno, hay mucha información, o sea, realmente es muy, muy sencillo. También la clase pasada, si recuerdan, vimos el DS18B20, que bueno, se comentó muchísimas veces, solo un sensor de temperatura, pero utiliza el protocolo OneWire, que también se especificó, entonces, y se comentó la vez pasada. Entonces, podemos también buscar su datasheet. Si quieren, hacemos el mismo método, buscar en una pestaña, bueno, otra pestaña, el DS de 18B20, y le ponemos datasheet, y ya lo habíamos comentado también en la clase pasada, y ver la ficha técnica de que aquí nos dice que es el protocolo OneWire, y que también qué encapsulados tienen, cómo se comunican, diagramas técnicos, esquemáticos, toda la información del fabricante. Para eso nos sirve la ficha técnica, que siempre va a ser una referencia. El DS1820 podemos ponerle aquí
también en Python, y nos lleva también algunos blogs de quienes han trabajado. Por ejemplo, es el tutorial con la Raspberry, nada más que el de nosotros lo utilizan en diferentes pines, ¿no? Pues ahí utilizan este tipo de encapsulado. El de nosotros está conformado con un tubo de aluminio para transferir la temperatura, que es este. Se lo utilizan en una Raspberry, pero vimos que en los pines, como lo vimos la clase pasada, nada más es irnos al SP32 y ver qué podemos cambiar, ¿no? Aquí está, vean algunas líneas de código en Python trabajando con este sensor. Si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, pues abra su micrófono, ¿no? También hay otros tipos de sensores analógicos, son digitales, los que hemos comentado, que se utilizan para el ADC. Por ejemplo, el primero que comentamos hace mucho tiempo es el clásico, el LM35, que ese es un sensor de temperatura, pero es analógico. Entonces, podríamos utilizarlo directito en la práctica lección 11. Ese nada más se inserta y ya, o sea, hay que leer la temperatura, que me dice que está en un rango de menos 55 a 150 grados centígrados. Y pues ahí está su costo. Pues igual nos vamos a la ficha técnica, ¿verdad?, del LM35 y su datasheet. Entonces, pues seguimos el mismo método, ¿no? Los mismos pasos para poder ver cada uno de los sensores que nosotros escogemos. También cada uno de los sensores podríamos, bueno, aquí están sus características, sus aplicaciones típicas de cómo se utiliza. Pues directito se va al convertido analógico digital, o sea, la entrada de uno de los pines del ESP32. Bueno, también podemos buscar LM35, pues no sé, en Python. Cómo conectar un LM35 a la Raspberry, o pueden buscar directamente al ESP32. En cualquiera de los pines, hay muchísimos pines que utilizan el el convertido analógico digital. Ahí te dice, vean, aquí está. Es muy sencillo, es utilizar prácticamente algunas librerías, o utilizar, bueno, aquí porque ya viene incorporada esta formulita. Bueno, pero este es para el convertidor. Aquí utilizan un otro circuito, ¿no? Bueno, habría que leer: el circuito integrado será como puente para nuestro sensor, nuestra Raspberry. De esta manera integrada realizará la lectura analógica, convirtiendo el formato a la información a digital. Ok, la convierte de analógico a un protocolo SPI, que también se comentó la clase pasada. Se comentó nada más, no estamos trabajando con SPI, pero este tipo de sensores podemos acoplarlo a otro circuito y para trabajar en convirtiendo la temperatura a formato digital. También habíamos comentado del OLED, habíamos comentado de ese sensor y el DHT, el DHT11. Vean, este es otro sensor que utiliza, es un sensor de temperatura y humedad. Ese sensor de temperatura y humedad, como ustedes lo pueden checar aquí en sus características. Bueno, aquí es algo muy general en Mercado Libre, los voltajes, la corriente que maneja. Pero vean, es algo más sencillo, que maneja de 0 a 50 grados centígrados, o sea, es más para temperatura ambiente y humedad, efectivamente humedad relativa, ¿no?, que es de ambiente, ¿no? Entonces igual trabaja sobre un protocolo serial digital. Entonces aquí podemos ver las características, igual haciendo el mismo procedimiento
DHT11, que sería el datasheet, ¿no? Entonces aquí nosotros buscamos este sensor. Vean, aquí ya tenemos la ficha técnica y el sensor, donde nos dicen también qué protocolo utiliza. Vean aquí el diagrama típico. Entonces hagan de cuenta que es el ESP32, que es el microcontrolador, y conectamos algunos de los puertos a cualquiera porque es un digital, y podríamos también, este es el protocolo, igual como el OneWire, que se podría utilizar. Bueno, que sería el siguiente paso, lo mismo, podemos hacer DHT11 y el MicroPython. Entonces, buscar aquí, no sé dónde diga, bueno, aquí también hay documentación, vean, para dentro de lo que ya habíamos visto anteriormente, si tienen contemplada la librería del DHT, ven, aquí está con import, y aquí definir nada más el pin en donde se va a leer, y nosotros podemos cargarle una variable para leer medir, ¿no? Ya tanto temperatura como humedad, y es algo pues relativamente sencillo de operarlo. Entonces podemos buscar también varios ejemplos de MicroPython, podemos irnos a algún blog que alguien ya haya desarrollado también, como este, ¿no? Podría ser, yo no lo he visto, pero seguramente aquí hay ven, aquí está, qué es lo que, cómo conectan. Aquí están mostrando las características, las imágenes y más detalles, ¿no? Del el microcontrolador, cómo conectan al micro, y aquí está qué es lo que en Python. Aquí nada más efectivamente incorporan la librería de HT. Aquí se me movió. Y pues aquí aquí declaras el elemento sensor, y posteriormente aquí pones a medir al sensor para la temperatura y para la humedad, lo metes a una variable y simplemente ya calculas. Por ejemplo, aquí para Fahrenheit, puedes convertirlos a grado Fahrenheit, luego imprimirlos, ya tenemos el valor. Lo que hemos hecho ya lo acoplamos a la lección 11, por ejemplo, para subir estos valores. Bueno, ya mencionamos entonces 4 sensores, que sería el de HT11 para humedad y temperatura, el BM, que fue el primero, que anexa además de temperatura y humedad la presión, el analógico, que es el LM35, y el DS18B20, algunos de los sensores que podríamos usar, pero hay muchísimos sensores, además de utilizar el OLED, ¿no? que habíamos comentado la clase pasada. Bueno, podemos irnos también a checarlo en YouTube, algunos ejemplos. A mí me gustó, por ejemplo, el chavo que nos explicaba sobre el OLED en MicroPython, y tenía la lección, es esta lección donde maneja gráficos. Vamos a esperar el comercial. Bueno, aquí al principio, ¿no? Vean este gráfico, los gráficos que puedes manejar, y aquí te explica. Este es para la Raspberry, pero es lo mismo para el SP32, como habíamos comentado la clase pasada. Entonces aquí nos explica cómo referenciar a una imagen y que lo pueda convertir el mismo Python, ¿no? Sin necesidad de meter tablas, como yo antes lo hacíamos con el MSP430 para manejar esta pantallita. Los que tuvieron la oportunidad de llegar, no sé si alguien de ustedes llegó el día viernes,
también les otorgamos una pantalla OLED para que lo pudieran probar, ¿no? Entonces, así con cada uno de los sensores podríamos ocupar el de presión. Este cuate también tiene eh, en la número 8, en su lista de reproducción, tiene el de ese sensor que también me pareció interesante. Me meto aquí a sus listas de reproducción en MicroPython de las explicaciones que hace, y vemos, vean aquí, muestra la temperatura, la presión y la humedad, maneja ese sensor, y aquí nos explica cómo hace la programación y la conversión para poder tener ya imprimiendo esas variables, y obviamente lo de nosotros sería mandarlo a nuestra página, a nuestra web. También tenemos por ahí, creo que les había compartido, seguramente sí, una plantilla que se llama precisamente plantilla de temperatura humedad en HTML. Entonces, quienes también llegaron, creo que a algunos les compartí o les mostré. Bueno, eso lo puse en el general. Esta es la plantilla que me pareció interesante, mezclarlo con un CSS, que es para darle estilo a los... Yo la verdad no tengo facilidad de manejarlo, no he llevado un cursillo ahí en YouTube, pero están muy sencillos, realmente ya más o menos vi. Podemos empezar con HTML y luego estaba viendo ahí cómo relacionar un archivo CSS a cada una de las cabeceras, por ejemplo, ¿no? O sea, no es complicado manejar el CSS y HTML, ¿no? Que es lo de ustedes también como ingenieros de sistemas. Bueno, ahí está esta plantilla que me muestra de esa manera. Aquí lo que habría que asemejar es cómo insertar un script de PHP, que es el que ya tenemos, insertarlo en esa plantilla HTML, que es algo también ya lo vi. No es complicado. Entonces, pero eso no es suficiente, pues habría que agregar, si me van a presentar esto, pues qué chiste, ¿no? O sea, eso se hace en 10 minutos. Lo que ya está hecho, bueno, habría que mejorarlo y combinarlo con otras, o con más sensores, y desarrollar una aplicación para descargar esa información, graficarla, y hay un trabajo ahí de equipo, ¿no? Entonces, pues no sé, yo de mi parte ya expliqué, creo, lo suficiente para poder que ustedes puedan idear algo, ¿no? Faltan a lo mejor los actuadores, que todavía nos falta un poquito. Hay también algunos ejemplos que podríamos checar en este podemos ver, por ejemplo, el caso de los relevadores, que sería el relay, un relay de 5 voltios. Bueno, aquí hay bastantes cosas interesantes de manejar cómo o interpretar qué es un relevador para poder, pues no sé, accionar un foco, por ejemplo. Vamos a esperar a que termine el comercial. Ya es una salida como el OLED, ¿no? Que es el microcontrolador. Saca un texto para imprimirlo, o en este caso saca un nivel de voltaje para activarlo o desactivarlo, o sea, un 0 o un 1, para poder encender por eso es el elevador, para encender, por ejemplo, un aire acondicionado, una bomba de agua, un foco, un ventilador. Entonces, ¿cómo accionamos? Pues con un interruptor, ¿no? Un switch, y que normalmente está estado normalmente cerrado, normalmente abierto. ¿Qué significa cada uno de ellos? La bobina, que es una bobina, es la de inducción, por ejemplo. Y aquí nos explica y hace con experimentos cómo podríamos probar e interpretar qué es lo que hace un relevador.
Entonces es acoplar, nos mandamos una señal eléctrica pequeña para que el switch se abra o se cierre. Entonces con el interruptor ya podemos cerrar, por ejemplo, eh, un circuito para que muestre, para que accione un foco, un clima, no sé. Entonces en ese video bastante interesante porque nos explica precisamente algunas dudas que tenemos sobre el relevador, ¿no? Entonces algo rápido, por ejemplo aquí explicaban lo que decíamos del foco. En el foco, vamos a suponer que un foco tenemos conectar a 110, pero lo partimos el cablecito y si desconecto se apaga el foco y si lo conecto se enciende. Entonces al ponerlo en el interruptor que se ve en la parte izquierda, es precisamente hace la función de interruptor. Si lo apago con el switch o lo cierro. Entonces, ¿cómo activo o desactivo? Pues mediante la bobina, ¿no? Entonces le mando una pequeña corriente en la bobina y puedo inducir a que se genere ese campo para poder empujar al switch y abrir y cerrar, ¿no? Entonces, esa es la función principal de un relevador, ¿no? Entonces, podríamos hablar también de un neumático y todo, pero no creo que alguien quisiera trabajar, pero sí es bueno conocer a lo mejor el concepto este, eh, técnico para que pues, el conocimiento es muy importante, ¿no? Por ejemplo, cómo utilizar un neumático por ejemplo, estos neumáticos para empujar, para activar o desactivar, ¿no? Un neumático normalmente se lleva con aire, pero a través de una señal eléctrica empujamos, eh, activamos el aire o que el neumático salga o entre, ¿no? Aquí necesitas una bombita. En muchas empresas se manejan precisamente neumáticos para empujar o seleccionar piezas, ¿no? Una vez que pones sensores, al pasar un jitomate que está más grande que otro, pues lo empujas o lo seleccionas para que caiga en otra caja, por ejemplo, ¿no? Entonces, también es otro tipo de actuador. Entonces, otro tipo de actuador podríamos utilizar los sistemas hidráulicos, como sucede en lo de el camión de la basura, ¿no? Que tiene un sistema hidráulico que funciona con aceites para poder tener más potencia y fuerza para compactar, ¿no? Bueno, hasta ahí, no sé, espero comentarios, dudas, si no, pues terminamos esta clase, paro la grabación. Antes de parar la grabación, escucho algunas dudas, preguntas que tengan cada uno de ustedes, por favor, los escucho. Yo de mi parte, profesor, lo que podría ser el trabajo final, estábamos planeando hacer que el SP32 transmitiera ondas de sonido. Sí podemos hacer eso, ¿no? Sí, podrías ocupar eh, pues ahí podrías verificar, por ejemplo, el DAC, ¿no? Entonces el ESP32, cómo funciona como DAC para poder, aquí hay un tutorial, ¿no? De conversor. Aquí es lo contrario de digital a analógico, ¿sí? Por ejemplo, reproducir audio, dice, usando el DAC. Entonces podemos poner aquí nada más en Python, que es lo que estamos trabajando, para que no cambien entonces aquí hay mucha información, pueden checar. eh, Vamos a ver si, no sé si ese es Python, pero vamos a ver. O no sé si venía el de abajo, como estaba ahí. Es el ADC, ¿no? Pero necesitamos el reproducir audio con el DAC. Entonces seguramente teníamos que convertir algún archivo de audio para poder reproducirlo en un formato. Pero yo intenté por ahí hacerlo, sí me funcionó con archivos especiales de
para poder reproducir directamente un archivo .wav que se almacene en el ESP32. Entonces, buscar, ¿no? Sí hay información para poder reproducir. Entonces, mediante un sensor, pues, a lo mejor puedes colocar 10 archivos, por ejemplo, de audio, si es que lo soporta, y puedes seleccionar de acuerdo a un sensor. Por ejemplo, si detectas humedad y sobrepasa de tal humedad o es menor de tal humedad directa, en una planta, por ejemplo, que pueda reproducir, y a través de un sensor de movimiento que pueda reproducir el audio. Pero acuérdense que todos los trabajos finales deben estar enfocados a Internet de las cosas, es decir, tienes que mandar los datos a tu Internet, a tu servidor, o la acción debe venir desde Internet para poder estar conectado, ¿no? Tu ESP32 en Internet. Inge, Sí, adelante. en nuestro caso, en nuestro equipo estábamos pensando usar un sensor ultrasónico, me parece que se llama, y el cual iba a detectar, por ejemplo, un objeto a cierta distancia, y pues entonces como lo quiere que todo tenga que ver con el Internet de las cosas, esa distancia, por ejemplo, se podría mandar a un servidor o algo así. De hecho, tienen que usar el servidor y tienen que desarrollar una aplicación móvil, ¿no? Si yo quisiera consultar cuántas personas se han medido su tamaño, por ejemplo, o cuántos objetos han pasado por una banda transportadora, de qué tamaño son cada uno de ellos. Entonces, para ir subiendo cada uno de ellos, pues tendría que poner varios sensores, el detectar la presencia de un objeto. En ese momento, el sensor que detecta la presencia de un objeto, en ese momento tomarle su distancia y además contabilizar, ¿no? Y decir, bueno, ahí va, este es el primero, mandarlo a la nube, a tu servidor, donde está una aplicación recibiendo esa variable y además guardando el tamaño y la hora en que sucede, ¿no? Y así cada uno de ellos. Entonces lo va guardando una base de datos. En tu aplicación móvil lo que va a hacer es consultar en tu servidor, pues la base de datos para poderla graficar, por ejemplo, ¿no? Entonces tener esos datos entonces es un trabajo de equipo, ¿no? Y obviamente hacer el reporte y un video que tenemos que hacer y que funcione, ¿no? Que lo tendríamos que de alguna manera ponernos de acuerdo para hacerlo de manera presencial, evaluar el trabajo funcional. Sí, porque otra era esa que medía la distancia, o sea, la distancia, y el otro era que contaba los objetos que pasaban por el sensor. Pero Pues pues sí, nada más estábamos pensando mandar los datos, pero sí, pero ¿en qué momento va a medir y para qué va a medir y por qué lo va a guardar, ¿no? O sea, ¿para qué podría servir eso? ok, Inge. Sí, no sé, por ejemplo, una maquinita de la farmacia del ahorro donde toman el peso y la medida, ¿no? La distancia. Y en ese momento, cuando alguien mete la moneda o alguien se sube y detecte que hay una persona, o sea, el peso, detecta un peso arriba de 1 kilogramo, pues quiere decir que hay alguien ahí, ¿no? Entonces en ese momento tomar el peso, tomar su medida, que sería la distancia, igual, ese es un ejemplo, ¿no? O para qué podrías medir algo, ¿no? El calzado, a lo mejor, o no sé, no, o la detección de un objeto, ¿no? Que pasa, por ejemplo, vamos a medir un contador de carros, ¿no? De autos, pero como es una distancia larga, entonces vamos a medir rebotes a distancia, por eso utilizamos un sensor ultrasónico, ¿no? Entonces tienen que ver aplicaciones del sensor ultrasónico y con base en eso idear dónde quisieran aplicar para poder desarrollar una aplicación
web y móvil y estar poniéndolo en la nube, ¿no? Que esa es la práctica, es el taller, ese es lo que se busca, que busquen algo que, para qué podría ser útil subir esta información, ¿no?